Hola con todos, mi nombre es Andrés Lucero, soy estudiante de décimo B en el Colegio Einstein y me encuentro realizando mi proyecto personal, que es acerca de inversiones en renta variable. Este es el primer video de 3 acerca de la inversión en renta variable, más específicamente en acciones. Este será un video de introducción de los conceptos básicos que uno debe saber para poder invertir. Bueno, lo primero, ¿qué es la inversión? Bueno, la inversión se lo puede definir como un proceso o método por el cual determinado individuo gasta una determinada cantidad de dinero en uno o varios activos, con el fin de que estos aumenten o generen más dinero después de cierto tiempo, dándole al inversionista una rentabilidad. Bueno, la inversión se divide en dos ramas, la renta fija y la renta variable. La renta fija es aquella que le proporciona al inversionista un rendimiento asegurado en un plazo determinado. Ejemplos de inversión en renta fija son los bonos, las obligaciones y las cuentas de ahorro. Por otro lado, la renta variable, como su nombre lo indica, no ofrece una rentabilidad asegurada al inversionista y tampoco en un plazo determinado. Algunos ejemplos son las acciones de empresas y los fondos de inversión. Bueno, siguiendo, tenemos que, para poder entender más a detalle la renta fija y la renta variable, hay que entender qué es la liquidez, la rentabilidad y el riesgo. Por un lado, la rentabilidad es el beneficio que obtiene el inversionista. Se puede explicar de forma más sencilla como la diferencia entre lo que el inversionista pagó por un activo y a cuánto lo vendió. La liquidez, por otro lado, es la facilidad que tiene un activo para convertirse en dinero líquido. Básicamente, con qué facilidad puedes retirar el dinero del agente colocador en el que tú lo invertiste. Y por último, el riesgo. El riesgo es qué tan volátil es un activo. Esto quiere decir qué tan impredecible o predecible es su conducta en la bolsa de valores. Estos tres conceptos que acabo de mencionar están relacionados entre sí y se afectan directamente. Por ejemplo, si hay una alta liquidez y un riesgo bajo, entonces la rentabilidad será baja. Y bueno, de cada inversor depende cuál de estos aspectos quiere priorizar al momento de invertir. Ahí depende del perfil del inversionista que tenga cada uno. Eh, pero el priorizar uno de estos tres aspectos no quiere decir que vayas a ignorar por completo los otros dos, porque como ya mencioné, van de la mano. Para este proyecto, bueno, mi objetivo en este proyecto es informar acerca de la inversión en acciones. Entonces, ¿qué son las acciones? Una acción es cuando una empresa o entidad libera o vende un pequeño porcentaje de su propiedad legal al público general, básicamente cualquier persona. Las acciones se compran y venden en la bolsa de valores. Las empresas colocan sus acciones en las bolsas de sus respectivos países.
Por ejemplo, la Favorita coloca las acciones del Supermaxi en la bolsa de nuestro país. Asimismo, Apple coloca sus acciones en la bolsa de los Estados Unidos. Sin embargo, gracias a los brokers, que son entidades financieras, los inversionistas pueden invertir en acciones de empresas de todo el mundo. Y gracias a la tecnología, hoy en día es mucho más sencillo invertir en acciones de empresas extranjeras. Ya que mencioné los brokers, ¿qué es un broker? Bueno, son los agentes colocadores de las acciones de las empresas internacionales por medio del Internet. Existe una gran cantidad de brokers alrededor del mundo, que no perderé el tiempo mencionando, y estos nos permiten analizar, comprar, vender las acciones. Acá llega una cuestión importante. ¿Cómo saber en qué broker depositar nuestro dinero? Bueno, para esto hay que revisar si el broker es seguro. Y esto lo podemos hacer viendo si está registrado en una entidad reguladora. Por ejemplo, la FINRA y la SIPC, que son las entidades reguladoras de los Estados Unidos. No deberíamos invertir en un broker que, por ejemplo, opere en la bolsa americana, pero que no esté registrado que no esté regulado por una entidad americana. Bueno, los brokers nos dan muchas opciones, desde gráficos en tiempo real de cómo se mueven las acciones, noticias y predicciones de los mejores analistas y nos permiten invertir en diversas herramientas financieras, no solo las acciones, sino también los ETFs y los derivados y un montón de otros. Estos últimos son más complejos. Por ejemplo, un ETF es un fondo de inversión que permite invertir en varios activos a la vez, acciones o bonos, dependiendo de ciertos índices. Algunos tienen alta liquidez y otros alta volatilidad. Entonces, en resumidas cuentas, un ETF es un paquete de acciones o bonos. Bueno, para finalizar ya este video de introducción de conceptos, quisiera mencionar que actualmente los brokers, las comisiones que cobran por ya sea depósitos, compra, venta y retiro de dinero son mucho más bajos y accesibles que, por ejemplo, hace 20 años. Y se le facilita a la gente común como tú o como yo el invertir en acciones. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Les agradezco por haberlo visto. Espero que les haya sido muy útil. Gracias. Hasta luego.